El día de hoy, después de esta introducción, como sin salirnos de la atmósfera espiritual, porque si aterrizamos a tierra, empieza el maestro a contarnos las noticias de ayer y de la semana pasada, y ¡ay, Señor bendito! Mejor deleitémonos el día de hoy en la presencia del Señor y sigamos sintiéndonos amados. Hoy escudriñamos el libro de Josué, estamos en... Bueno, el libro de Josué tiene tantísima información, pero estamos sacando un estudio que se fue dando en la iglesia acerca de lo que viene a representar esta guerra que tuvo Israel guiada por, humanamente hablando, por Josué como capitán del ejército de Israel, como general del ejército de Israel, juntamente con el ángel del Eterno, acompañándole como capitán, como general, como comandante de los ejércitos celestiales, de una compañía que acompañó, valga la redundancia, a Josué en medio de sus guerras, porque siempre el Señor ha estado acompañando a Israel. Es más, aún hoy en día, en nuestra actualidad, estamos viendo, bueno, no hay muchos videos en cuanto a ello, ¿no? Pero sí el testimonio y muchos testimonios de cómo ángeles siguen interfiriendo en la guerra, en las guerras que sostiene Israel, porque el Señor siempre ha estado con ellos. Y en esta guerra de la que nos menciona el libro de Josué, que es la guerra que se sostiene para poder conquistar la tierra prometida. Perdón. Cada uno de estos reyes, de estos 31 reyes que tienen que derrotar y vencer Israel, tienen una simbología, tienen una representación. Ellos estaban gobernando esa tierra, ellos tenían posesión sobre esa tierra. Y que en nuestras vidas, colocándolo en el campo espiritual, nuestras vidas estaban conquistadas por la carne, por Canaán, y por la carne y la debilidad de la carne y la ligadura, la atadura, ese pecado original, a eso que traemos en nuestra genética ya, que es una carne ya viciada y lisiada al pecado. Y esa lucha entre el alma y la carne, entre el espíritu y la carne, el alma, y ahí entre ellos, hasta que en el Señor podemos comprender que no debe ser mi carne la que me gobierna, sino que mi espíritu debe de gobernar mi vida y mi alma debe de sujetarse a la vida espiritual, a la parte espiritual, porque mi alma viene de una dimensión espiritual, pero está en estos momentos, bueno, estaba cautiva por el pecado de la carne, por la carnalidad, y es esa lucha a diario de o hago la voluntad del espíritu o hago la voluntad de la carne, y mi alma por qué camino va a tomar. Entonces, ese Canaán representa nuestra carne. Israel ha de representar la parte espiritual y la posesión sobre una tierra que necesita ser conquistada por la parte espiritual y abandonar la parte carnal. Y que cada uno de estos reyes representa una influencia en la vida de las personas, representa una influencia en nuestras vidas carnales, que es necesario para nuestro sano y correcto crecimiento espiritual ir derrotando todas esas pequeñas zorras, esas pequeñas cositas que a muchas ni las alcanzamos a ver, pero que sí generan un malestar, una enfermedad en nuestras vidas espirituales. Quiero que por favor se ubiquen en el capítulo número 10 del libro de Josué, si a bien tienen seguir la lectura,
o luego confrontarla para que después no digan que es que de repente estamos leyendo lo que no es. Dice el capítulo número 10 de Josué. Vamos a tener una lectura un poquito larga, pero necesitamos entender algo importante el día de hoy. Sucedió también que cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había conquistado Jai y la había dedicado al exterminio, haciendo con Jai y su rey como había hecho con Jericó y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho paz con Israel y estaban en medio de ellos. Ojo, ojo, con cuidadito aquí, por favor. Si ustedes son de los que les gusta tener la Biblia como un arco iris, este es un texto de esos que usted tiene que colorear. Esa partecita donde dice, dice, como había hecho con Jai y su rey, como había hecho con Jericó y su rey, y que los habitantes de Gabaón habían hecho paz con Israel y estaban ya en medio de ellos. Ténganlo subrayado y acuérdense de esta parte porque la vamos a escudriñar. Cuando acabemos con los 31 reyes tenemos que pasar a este pequeño inconvenientillo que encontramos aquí con Gabaón. Bueno, después de este paréntesis, entonces dice el verso número 2. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, mayor que Jai, y todos los hombres eran aguerridos. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a decir a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jerimot, a Jafai, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Subid y ayudadme, y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y a los hijos de Israel. Así pues, los 5 reyes del amorreo, es decir, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jerimot, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se reunieron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon frente a Gabaón e hicieron guerra contra ella. Entonces los habitantes de Gabaón enviaron a decir a Josué y a su campamento de Gilgal: no retires mano de tus siervos, sube pronto a nosotros y danos socorro y ayúdanos, porque los reyes de los amorreos que habitan en la serranía se han juntado contra nosotros. Y Josué subió desde Gilgal con todo el pueblo de guerra y todos los hombres valientes. Y el Eterno dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos se podrá mantener delante de ti. Josué, pues, subiendo desde Gilgal durante toda la noche, fue contra ellos súbitamente, y el Eterno los aterrorizó ante Israel, el cual los hirió con gran estrago en Gabaón, persiguiéndolos por el camino que sube a Bet-Jorón o Orón, y los hirió hasta Azeca
y Maceda. Y sucedió que al ir huyendo ellos delante de Israel por la bajada de Bet-Horón, el Eterno arrojó sobre ellos grandes piedras desde los cielos hasta Azeca, y murieron, y resultaron más los muertos por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Y el día que el Eterno entregó a los amorreos ante los hijos de Israel, Josué habló al Eterno y dijo a vista de todo Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, oh luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el Sefer HaYashar? Un libro. Es un libro que nosotros no tenemos, pero que aquí no lo menciona. Bueno, en el y el sol se detuvo y la luna, y se pararon hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el Sefer HaYashar? Y el sol se paró en medio de los cielos, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y nunca hubo día semejante, ni antes ni después de ese, en que el Eterno atendiera a la voz de un hombre, porque el Eterno guerreaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvieron a su campamento en Gilgal. Pero aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en una caverna en Maceda. Y le fue notificado a Josué diciendo: los 5 reyes han sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Y dijo Josué: haced rodar grandes piedras en la entrada de la cueva y colocad hombres junto a ella que los vigilen. Pero vosotros no os detengáis, perseguid a vuestros enemigos y atacad su retaguardia, y no los dejéis entrar en sus ciudades, porque el Eterno, vuestro Dios, los ha entregado en vuestra mano. Y sucedió que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta acabarlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas, y todo el pueblo regresó a salvo a Josué en el campamento en Maceda. Y nadie afiló su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la boca de la cueva y sacadme de allí a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y le sacaron de su cueva a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jerimot, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando sacaron ante Josué aquellos reyes, Josué convocó a todos los varones de Israel y dijo a los oficiales y a los guerreros que habían ido con él: acercaos, poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Entonces ellos se acercaron y les pusieron el pie
en el cuello. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará el Eterno a todos los enemigos contra quienes guerreáis. Después de esto, Josué los hirió y los hizo morir, y los colgó en 5 árboles, y quedaron colgados en los árboles hasta la tarde. Y aconteció que cuando el sol se iba a poner, Josué mandó que los descolgaran de los árboles, y los echó en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras en la cueva, y pusieron grandes piedras en la boca de la cueva, donde están hasta este día. Aquel día Josué también capturó Maceda y la hirió a filo de espada, y aniquiló a su rey y a toda persona que estaba en ella, sin dejar sobreviviente, e hizo al rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Y Josué pasó de Maceda a Libna, y todo Israel con él, y guerreó contra Libna. Paremos un momento ahí. Bueno, mis amados, Maceda, porque hoy vamos a hablar del rey número 15. Ya vamos con un poquito, ya casi llegamos a la mitad. Ya casi llegamos a la mitad, llevamos 15 miércoles escudriñando las escrituras en esta parte. Pero ya casi llegamos a la mitad, ya no nos hacen falta sino 16 legales y luego estudiaremos 2 que están por ahí escondidos. Entonces, resulta, mis amados hermanos, que aquí acabamos de escuchar la historia, leer la historia de... Aquí pasaron muchas cosas. Estos son de esos capítulos de esos capítulos que se les pueden sacar hasta libros de los capítulos, de la cantidad de información que tiene. Y el tiempo no me da para ello y necesito pues enfocarme en lo que nos corresponde, que es el rey de Maceda. Resulta que Maceda, en su significado y en su lingüística, significa lugar de pastoreo. Maceda, la región de Maceda, o ese lugar de tierra llamado Maceda, era un lugar conocido por el pastoreo. Habían muchos rebaños, allí habían muchos pastores, era una zona de pastores, era una zona de pastoreo, era reconocida por eso. De hecho, se le decía Maceda por eso, lugar de pastoreo, o lugar donde se pastorea, lugar donde están los pastores, lugar referente al pastorado. Y llama la atención el trasfondo que hay antes de que Israel dé por terminada la presencia del rey de Maceda sobre la tierra de Canaán y lavar la tierra para poder sembrar una nueva semilla, una nueva simiente. Recordemos, porque dentro de las cosas que de pronto en algunos casos no nos cuentan, que nosotros ya habíamos escudriñado esa parte antes de entrar a la guerra, al primer rey incluso, hablábamos precisamente de que la tierra de Canaán, esa tierra no estaba habitada solamente por humanos, sino que también allí se encontraban híbridos que habían quedado. De hecho, se nos menciona a nosotros que cuando los espías van a ver la tierra, ellos, los espías israelitas comunes y corrientes, veían a los que habitaban en esa tierra como gigantes. Literalmente ellos tienen que tomar entre 2 hombres un racimo de uvas para cargarlo y llevarlo como prueba al campamento, porque ellos, los israelitas, no les iban a creer que en esa tierra habían gigantes. Y no estamos hablando de gigantes de 2 metros, amados hermanos, ni estamos hablando de gigantes de 3 metros. Estamos hablando de gente grande, que dijeron los israelitas, nosotros éramos para ellos como langostas.
Estamos hablando de los hibridajes que habían, que hubo, que lastimosamente dañaron y pervirtieron la genética del humano. Y en esta tierra se encuentran ese tipo de personajes. Por eso es que el Señor envía a Josué a que vaya a conquistar la tierra, y la orden es: no deje vivo a nadie. Que de hecho, este libro que estamos escudriñando, el libro de Josué, es uno de los libros por los cuales tomaron la decisión de sacar las Biblias de los colegios en Estados Unidos, porque y es considerado un libro demasiado violento, antisemita. Hasta allá llegamos. Y resulta, mis amados hermanos, que en esta tierra, como estaba este hibridaje, el Señor le dice a Josué: usted no deja vivo a nadie. Les va a matar hasta sus bestias, porque los animales de ellos también ya estaban contaminados. Va a matar a sus mujeres, a sus niños, a sus ancianos. Si hay mujeres embarazadas, mátelas. Ábrales el vientre, sáqueles la criatura y máteselas. Y uno, es que esa orden es muy fuerte. No dejar vivo a nadie. Amados, dejaron vivo gente y después vimos las consecuencias de no haber arrancado de raíz los problemas. Porque es por eso el mundo ahorita está juzgando a Israel. Porque Israel entró a Gaza y entró barriendo y acabando con todo, y no dejó en pie ni orfanatos, ni hospitales, ni nada. Con todo fue arrasando. Porque ellos ya les pasó una experiencia, que si dejan vivo algo, eso que dejen vivo, el día de mañana miren en la espina que se les convirtió. Dejaron vivos a sus enemigos y ahorita sus enemigos otra vez los tienen rodeados. Aunque hace parte de harina de otro costal, pero pues va al mismo punto. La orden del Señor era limpiar la tierra, porque la tierra estaba contaminada, porque allá se estaban rindiendo culto a deidades desconocidas. De allá salen los sumerios. Estamos hablando de los sumerios, estamos hablando de las culturas que precedieron precisamente a los cananeos. Estamos hablando de cuando los ángeles se rebelaron, de cuando ellos hicieron ese pacto, de cuando viene el diluvio, y por alguna razón que a nosotros no se nos explica o se nos explica, pero no de la manera en la que nosotros quisiésemos que se nos explicara. Y los gigantes quedaron vivos, porque de los gigantes se nos está narrando desde el capítulo 6 del Génesis, y en el capítulo 6 del Génesis se nos dice que ya habían gigantes antes de estos, precisamente por el problema de los hibridajes, de las mezclas de raza que nunca se debieron de haber dado. Y por alguna razón nos volvemos a encontrar nuevamente con gigantes y con seres híbridos. Tal es así que cuando Josué se dio cuenta, con los 5 reyes, cuando se reunieron estos 5 reyes que nos menciona ahorita la escritura que acabamos de leer, que estos 5 reyes se reunieron para ir en contra de Gabaón, que había hecho paz con Israel. Israel sube a defender a Gabaón, y se da esta guerra de Israel y Gabaón contra los 5 reyes. Cuando Josué se da cuenta que los enemigos de Israel, que estos 5 ejércitos, dentro de ellos hay unos seres o hay unos habitantes de aquellas tierras que en la noche se volvían más fuertes y en el día se volvían más débiles. Y que cuando Josué se da cuenta que ellos pierden terreno y que ellos pierden en capacidad de fuerza y de avance en la noche, entonces
Él es cuando hace una oración que incluso nos narra la palabra, que como ese día nunca más volvió a haber uno, porque el día se convirtió no en un día de 24 horas, sino en un día de 48 horas aproximadamente. Y un día de 48, bueno, digamos que no un día si hacemos bien las cuentas, vendría siendo casi que un día de 24 horas. O sea, un luz, sol, 24 horas. Nosotros estamos acostumbrados a su sol, 12 horas. Cuando Josué se da cuenta y le da la orden al sol para que se detenga y a la luna para que se detenga, pues ahí entra en controversia, ahí hay ciencia de la serpiente versus ciencia del Señor. O se detuvo el sol o se detuvo la tierra. Pero bueno, las escrituras dicen que el sol se detuvo, que la luna se detuvo y que eso le permitió a Israel poder ganar esa batalla. Cuando estos reyes ven lo que está pasando, ellos salen corriendo despavoridos. También los que están perdiendo la guerra salen huyendo a sus ciudades. Josué acaba con todo y encuentran a estos reyes que están 5 reyes escondidos en una cueva en Maceda. Allá, guardados, encarcelados quedaron, mientras que llegó Israel, mientras que llegó Josué, sacaron a esos 5 reyes y a los 5 reyes les dicen, llama Josué a los príncipes de Israel, a los principales, y les dicen, vengan, vamos, y les hace que coloquen sus pies sobre las cabezas de los reyes. Y una cosa es nosotros leerlo, pero otra muy diferente es que tú le vayas a colocar la cabeza, que tú vayas a colocar la cabeza de un rey en el piso y tú le coloques el pie tuyo en su cuello y estés con la valentía, con la fuerza de quitarle la cabeza a ese rey. No todos descabezan reyes. No todos tienen la valentía, no todos tienen la sangre para hacer eso. Pero nosotros lo vamos a llevar al campo espiritual. Porque pues ahorita no, reyes muy escasos. Y los escasos reyes que hay, pues no nos está llamando el Señor a ir a quitarle la cabeza a sus reyes. Porque nosotros estamos hablando de una figura espiritual. De que hay cosas que gobiernan nuestra carne, que gobiernan nuestra alma y que en el Señor poco a poco las vamos descubriendo para ir limpiando nuestras vidas de toda esa iniquidad, de todo ese Canaán, de todo ese Egipto, de toda esa carnalidad que venimos cargando nosotros de generación en generación. Y que para destruir ciertas fortalezas y ciertos reinados en nuestras vidas, nos toca llenarnos de mucha fuerza y de mucha valentía para poder destronar esas autoridades que se han levantado o que se levantaron en nuestras familias. Y lo interesante aquí es que esta cueva donde se refugian estos reyes es una cueva que queda en una región que es se llama la región del pastorado, la región del pastoreo. Y amados hermanos, aquí hay algo muy, muy, muy clave. Y es que es muy difícil destrozar, destruir, acabar con reyes en nuestras vidas cuando no hay un correcto pastorado. Cuando no hay un genuino pastoreo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros nos damos cuenta, en esta región del pastorado, del pastoreo, en esta influencia, ¿sí?, de lo que significa esta tierra y de lo que significa este rey, es
precisamente allá había un pastorado, pero resulta que Israel viene con una figura de pastoreo también. Y hay un falso pastoreo y hay un real pastoreo. Se viene Israel a acabar con el falso pastorado para implantar en esa tierra un verdadero pastorado, teniendo en cuenta que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aderezas mesas delante de mí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que Israel viene con una figura y el Señor va a implantar un verdadero pastorado, porque allí en esa región hay un falso pastorado, que ese falso pastorado invita a que incluso en ese falso pastorado se puedan albergar otros reyes. Cuando en nuestras vidas el pastoreo, el pastorado no es genuino, no es real, no es sincero, eso va a hacer que en nuestras vidas se alberguen cosas que no se deben de albergar. Y el falso pastorado tiene que ver con aquellos pastores que han pastoreado nuestras vidas o que nosotros les hemos permitido que pastoreen nuestras vidas, o que por alguna razón el Señor permitió que aquellos pastores pastorearan tu vida para que nos diéramos cuenta con relación a lo que es un verdadero pastor y lo que no es un verdadero pastor, quién verdaderamente viene a ser la herramienta que el Señor va a usar para edificar mi vida. Y el discernimiento que yo como iglesia debo de tener para ver en qué tipo de redil estoy yo. Porque hay falsos pastores, claro que sí, mis amados hermanos. Hay falsos pastores así como hay falsos maestros. ¿Cuál es el problema de que la iglesia tenga un falso maestro? Que nos van a llevar a nosotros por doctrinas erróneas, que de un texto sin contexto sacan un pretexto, que de un texto malinterpretado y acomodado saquen una falsa doctrina. Eso le va a pasar a una iglesia cuando tiene un falso maestro. ¿Y qué le pasa a la iglesia cuando tiene un falso evangelista? Que los hermanos y las ovejas van a llegar al evangelio engañados, porque les prometen cosas, y por ejemplo, esos que dicen, que evangelizan diciendo, pare de sufrir, llegue al Señor, que usted llega al Señor y se le acaban todos sus problemas. ¿Dónde dice eso en las escrituras? Eso es un falso evangelio, eso es publicidad engañosa. El Señor dice, hey, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo. Entonces, tomados de la mano, nosotros podemos vencer y conquistar muchas áreas en nuestras vidas, pero que nosotros lleguemos al camino del Señor y se nos acabe el sufrimiento, no, eso es mentira de un evangelista. Eso es traer a las personas al reino de los cielos con mentiras, porque es que nosotros en la tierra no se nos prometen alcanzar completamente la paz y todas esas bendiciones. No, mis amados hermanos, porque nosotros sabemos que comenzamos una lucha contra nuestra carne, comenzamos una lucha contra lo que no le agrada al Señor, una lucha contra el mundo, una lucha contra la ideología de género, lucha contra eso, lucha contra todo. Entonces, ¿cómo vamos a...? Ay, no, se nos acabaron los problemas cuando llegamos a los caminos del Señor, no. Porque eso es dar un mal mensaje del evangelio. Entonces, miremos las consecuencias de la iglesia cuando se da un mal mensaje evangelístico, cuando el evangelista no hace bien su tarea. Y vemos las consecuencias. Y cuando no hay un correcto, un buen profeta o un correcto ministerio profético en la iglesia. Y vemos a los falsos profetas dando falsas profecías, profetizando cosas que no son, discerniendo cosas que no son.
y los espíritus inmundos que de verdad sí necesita discernir, no los discierne. Porque muchos demonios se infiltran dentro de las congregaciones a través de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos evangelistas. Y cuando a la iglesia llega un falso profeta y no lo descubren, no lo disciernen, no lo pueden poner en evidencia, hermanos, esa iglesia corre un peligro impresionante. Falsas unciones, lenguas demoníacas y una cantidad de cosas que espiritualmente son fuertes y el tiempo no me da para tocarlos. Pero problema es cuando encontramos falsos profetas y cuando encontramos falsos falsos apóstoles, porque en el servicio están los 3 primeros ministerios de servicio y 2 ministerios de administración, por decirlo así. Que el maestro, el evangelista y el pastor están tomados de las manitos. Tienen un servicio directo con el rebaño, con el redil, con la oveja. El profeta y el apóstol también, pero en una manera más general, porque la iglesia tiene que tener mayordomía y direccionamiento. Cuando hay un falso apostolado, cuando el apóstol no entiende ni siquiera el ministerio que porta y se deja llevar más por los brillos de la corona que por la responsabilidad al tener la corona en una manera simbólica, ¿no? Una congregación, un concilio de una denominación mal apostolada, problema serio que vamos a tener también. Cada ministerio tiene una responsabilidad y tiene algo que dar y compartir para con la iglesia. Pero en esta parte, aquí vamos a hablar específicamente y voy a ver si en los pocos minutos que me quedan trato de poder llegar a donde tenemos que llegar. Aquí estamos hablando del falso pastorado. Porque Maceda, el rey de Maceda, la región de Maceda, representa eso, un pastorado, pero un pastorado que alberga reyes que no deben de ser, cosas que no deben de ser, exactamente un mal pastorado. Y se necesita reemplazar ese mal pastorado por un buen pastorado. Por eso al comienzo, en esta introducción de este mensaje, colocamos una canción de lo que es un buen pastor o de lo que debe de representar un buen pastorado en una oveja. Dicen las escrituras en Efesios, Filipenses, Colosenses, en Filipenses capítulo número 3, verso número 2. Y esto es algo que por favor les pido de todo corazón que lo guarden. Que lo guarden, que lo guarden, que lo guarden. Muy bien guardado. Permítanme un segundo que me siento aquí. Ya. Filipenses capítulo número 3. Filipenses está después de Efesios, antecitos de Apocalipsis, adelante de Génesis. Ahí lo encuentran, ahí entre Génesis y Apocalipsis está Filipenses. Filipenses capítulo número 3 dice de la siguiente manera las escrituras. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad, no me es molesto escribir las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación, porque nosotros somos la circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu del Eterno y nos gloriamos en Yeshua HaMashiach, no teniendo confianza en la carne. Y aquí sigue hablando el apóstol Pablo, pero
en el verso que me quiero enfocar en estos momentos, que es lo que nos corresponde a nosotros para poder cerrar esta enseñanza, es el consejo que le va a dar Pablo a los filipenses, de que los filipenses deben de guardarse de los perros. Entonces, nos podríamos preguntar de los perros, luego, o sea que en la iglesia y los hermanos de la iglesia de Filipenses, en Filipos, no podían tener perros. ¿Y era alguna raza en específica? No, no estamos hablando de perros que ladran, no estamos hablando de perros animales. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores. El rebaño del Señor, la iglesia del Señor, se debe de guardar, debe de discernir y debe de huir, debe de alejarse o alejar a los obreros que son considerados como mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son estos? Estos son aquellos ministros que en lugar de edificar la iglesia, la fraccionan, que en lugar de apoyar ministerios, que en lugar de apoyar hermanos con ministerios, lo que hacen es quitarlos, callarlos. Es un falso pastorado. Si la iglesia identifica un falso pastor, dicen las escrituras, no lo estoy diciendo yo, guárdate. ¿Qué es guardarse de eso? No, guárdese, no se vaya a exponer ante eso. A la iglesia le hace falta esta parte del celo ministerial. Y por eso la iglesia hoy en día está como está, llena de perros, de mutiladores del cuerpo, de falsos pastores, de falsos profetas, de falsos evangelistas. Y ya hablamos de las falsedades en los ministerios. Pero el problema ahorita en el que nosotros nos estamos encasillando, según las escrituras, y teniendo en cuenta esta figura de este rey de Maceda, que representa un falso pastorado. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando hay un falso pastorado? La oveja no crece sanamente. La oveja no sana sanamente. La oveja no se edifica sanamente. Y al nosotros permitir la cobertura de un falso pastorado, ¿quiénes van a ser los mal perjudicados? ¿Quiénes van a ser los perjudicados? ¿Los falsos pastores? Ellos ya tienen que responder por lo mal que están haciendo su trabajo. Pero si yo veo y discierno que hay un falso pastor y no hago nada y me quedo callado y no digo nada, me estoy echando esta palabra encima mío. Porque es que es un consejo de parte del Señor que si nosotros vemos y discernimos que hay falsos pastores que mutilan el cuerpo, yo me tengo que guardar de ello. ¿Dónde dice aquí en las escrituras que yo me tengo que sujetar a la cobertura de un falso pastorado? ¿No ven que mi vida no crece sanamente cuando hay un falso pastorado? ¿Por qué? Vean, dice, estábamos en la letra de esta canción, ¿no? Y habla en el pastorado y en lo que representa la figura pastoral. Pues un pastor tiene que encargarse de poder velar por tus heridas, por el cuidado tuyo, por tu crecimiento, en que tengas pastos frescos, aguas frescas, que te ayude a crecer como oveja. Si en tu vida no ha habido un buen pastorado, pues vamos a empezar a crecer con malformaciones. Y lo más tremendo es cuando nosotros discernimos falsos pastores. En estos momentos estamos hablando de los mutiladores del cuerpo y del pastorado, que es cuando no se ejerce un correcto pastorado en la vida de una persona y de un hermano. Como no crece sanamente, como no sana sanamente, como no es restaurado sanamente, se malforma en su crecimiento.
Y más tremendo es cuando nosotros vemos que nos hicieron un mal pastorado a nosotros y seguimos trayendo más ovejas para que las sigan mal pastoreando. Esto es delicado, mis amados hermanos, porque la iglesia en estos momentos se encuentra como se encuentra porque lastimosamente el trabajo pastoral no se desarrolló de una manera correcta. ¿Por qué? Porque como nos desenfocamos como iglesias, como concilios, como cuerpo del Mesías, nos desenfocamos. Cuando un pastor deja de ser pastor para convertirse en administrador de la iglesia, pues dejó su rol. Se puso a hacer lo que le tocaba hacer al apóstol, o se puso a hacer lo que le tocaba hacer al evangelista, o se puso a hacer lo que le tocaba hacer al administrador, o se puso a hacer lo que tenía que hacer el maestro de niños, o se puso a hacer cualquier otra cosa menos pastorear el rebaño. El pastor es pastor, el pastor no es el administrador de la iglesia, el pastor no es el que manda la parada en todo, porque el pastor, su trabajo es ir y untarse de oveja y meterse en las casas de las ovejas, en el redil de las ovejas, ver cómo está creciendo la iglesia, tiene buenos pastos, tiene buenas aguas, cuidado con el lobo. Se partió una patica, está llorando, está gritando, toca ir, venga a ver, no puede caminar, yo me la echo encima del hombro. El pastor tiene celo por su rebaño, tiene celo por sus ovejas. Pero ¿en qué momento uno como hombre puede pastorear más de 100 ovejas? Acuérdese el nombre de las 100 ovejas, el problema y la situación y la circunstancia de cada una de las 100 ovejas, el crecimiento espiritual de cada una de las... El buen pastor llama a sus ovejas por su nombre y sus ovejas reconocen su voz. ¿Hemos dado con buenos pastores? Porque si no, es una área en nuestras vidas que necesitamos arreglar. Que haya un correcto pastorado. Porque ya vimos el problema cuando cada uno de los otros ministerios no ejerce su trabajo. Pero ¿y cuando el pastor no hace bien su trabajo, qué pasa? Ovejas desnutridas. Ovejas faltas de amor. Ovejas con heridas en su corazón. Y vemos un rebaño esparcido por las naciones, vagando como ovejas sin pastor. Porque no hubo amor en esos pastores. Porque eran pastores, eran regiones de pastorado que permitían que dentro de ellos se albergaran reyes, enemigos del pueblo del Señor, enemigos del Señor. Que por no estar pendiente de las ovejas y de su crecimiento y de su fortalecimiento, permitieron que en el rebaño se albergaran cosas que no tenían que albergarse. No todos son pastores. No todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que tener celo por el Señor y por su obra. Así como el Señor nos manda a identificar a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los falsos maestros, a los falsos evangelistas, también nos manda a identificar a los falsos pastores, a los que no están haciendo bien su trabajo pastoral, porque ¿quién es el que termina sufriendo? Nosotros y todo el rebaño. Porque ahora tenemos una iglesia permisiva, sin celo. Decía el salmista, el celo por tu casa a mí me consume. El celo por las cosas del Señor en estos momentos se están dando literalmente plomo por el celo de las cosas del Señor. Porque hay un pueblo que tiene un celo sobre el nombre de su Dios.
Y por ser testimonio delante de todas las naciones que a lo malo no le podemos estar llamando bueno y a lo bueno no le podemos estar llamando malo. Y vemos falsos pastores. Hermanito, hermanita, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Dice eso el apóstol Pablo. Cuando veas falsos pastores, perros que mutilan el cuerpo, ¿qué dice? Guárdate de ellos, porque van a ser un mal pastorado en tu vida. Y si tú permites un mal pastorado en tu vida y en tu vida hay un mal pastorado, ¿cómo vas a crecer sanamente como oveja? ¿Cuántos hermanos no andan por ahí porque no hubo una correcta figura pastoral en sus vidas? Porque es necesario, se nos es necesario a nosotros. Que es que yo no necesito de ningún pastor, que es que yo escucho aquí, yo oigo allá, yo escudriño aquí, yo discerno por allá y no sé qué, y ahí voy. No. Si no tienes un pastor, necesitas un pastor. Que tu alma reconozca. Yo necesito de verdad como que alguien a quien yo le pueda contar mis cosas, que me escuche, que me ayude y me dé un consejo, que pastoree el Señor, que el Señor pastoree mi vida a través de un pastor. Que el Señor eduque mi vida a través de un maestro. Que el Señor tenga el control de mi espiritualidad, que me ayude en mi espiritualidad como lo hace un profeta. Es que el Señor no se equivocó al colocar los ministerios, hermanos. Qué tan tremendo es cuando toca ir a una falsa región de pastorado y tener que abrir las fauces de sus propias cuevas y de allá sacar esos falsos reyes y quitarles la cabeza. Pero cuando no hay buenos pastores, dejan albergar inmundicias dentro de ellos, de sus rebaños. Eso representa este rey de Maceda, esta región de Maceda, de un falso pastorado que tiene que ser reemplazado por un correcto pastorado. Hoy en día tenemos la bendición de contar con las redes. Oramos al Señor y es nuestro deber. Y aquí lo hacemos todas las madrugadas mientras que el Señor nos lo permita. Para que el Señor bendiga los ministerios. Para que la iglesia pueda funcionar en los ministerios. Para que el Señor bendiga a los pastores. Para que el Señor provea pastores. Y que nuestra alma también pueda ser dócil. Y si nuestra alma no puede ver una figura pastoral porque lastimosamente en algún momento de nuestro crecimiento nos hicieron daño y nos cuesta ver una figura pastoral, hay que restaurar esa área. Hay que restaurar esa área. Y poder asimismo trabajar y pedirle mucho al Señor para que me dé a mí la humildad y la fuerza para poder volver nuevamente a creer en una figura pastoral, en una cobertura pastoral sobre mi vida.
Padre, yo te quiero dar gracias en esta mañana por tu palabra, porque cada vez que vamos descubriendo alguno de estos reyes, Señor, tú revelas cosas a nuestras vidas. Sana, por favor, Señor, un proceso de sanación en aquellas vidas, en aquellos corazones que fueron dañados por una mala figura pastoral, que tienen heridas, resentimientos, rencillas, rencores, que ni siquiera pueden escuchar la palabra pastor porque ya les causa, les genera algún tipo de malestar en sus vidas. Ayúdanos, Señor, para no ser permisivos, para identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos evangelistas, a los falsos apóstoles, a los falsos pastores. A los falsos ministros. Y no quedarnos callados, Señor. Tener celo por tu palabra y por tu reino. Y honrar a quien merece honra. Y deshonrar al falso. Tu palabra incluso habla de apedrear al falso profeta, al falso ministro, al que tiene un corazón mezquino para con tu pueblo, Señor, para con tu voluntad. Ayúdanos para que podamos, Señor, encontrar en ti las respuestas, la paz, el amor, la sanidad. Levanta, Señor, verdaderos pastores que pastoreen su obra, que pastoreen tu obra sin creer que es la obra de Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, restaura la oveja maltratada. Amén y amén.